En esta mañana quisiéramos saludar a algunos hermanos que están impedidos de venir, pero que están prendidos a la computadora. Guadalupe de Ribles, con sus 85 años, les mandamos un saludo. También a la hermana Cristina Pereira, también a la hermana Ana María Teules de Rodríguez, la esposa de Cacho, que ustedes saben está con una fisura en su tobillo y se está recuperando, está bajo tratamiento. Y también a nuestro querido hermano Fernando Méndez, que está seguramente ya con la computadora abierta, la Biblia abierta y dispuesto a escuchar esta mañana. Milagros está aquí, su esposa, y siguen sus estudios y estamos orando fuertemente por él para que el Señor obre poderosamente en su vida y él pueda recuperarse. Queremos también esta mañana decirles que vamos a participar de un congreso nacional de pastores en la ciudad de Mar del Plata a partir de mañana, y después seguidamente será la cumbre de especialidades juveniles, hoy especialidad 625, que está organizando Fernando allí en el Hotel Provincial de Mar del Plata, y viajaremos con Walter también, con Henry, con Marta. Voy a estar allí esta semana. Así que nos preparamos esta mañana entonces para reflexionar sobre esta verdad. Dios produce el crecimiento. Y quiero leer como algo extra en esta mañana, antes de que tengamos la lectura bíblica del tema, sobre lo que dice el Salmo 139, que es una oración que podemos tomarla al Señor, para el Señor nosotros esta mañana. Vamos a poner en la pantalla Salmo 139, solamente algunos versículos de un salmo tan rico que es una oración que nosotros podemos hacer al Señor con todo el corazón. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Han visto que esta mañana hemos practicado el sentarnos y el levantarnos. El Señor mira toda esa actitud, porque no tiene que ser un ejercicio físico. Tiene que ser que nos paramos delante del trono, nos sentamos. Y han visto que la iglesia se para cuando espontáneamente hay que cantar una nota de alabanza. Desde lejos sabes todo lo que pienso. No solamente lee nuestra mente cerca, sino desde lejos. Y decía el gran sabio Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Me vigilas cuando camino, pero también me vigilas cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Tremendo, ¿eh? Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes que estoy por decir. Tremendo. Por eso que cuando vamos a orar, el Señor simplemente nos está esperando con los brazos abiertos, pero ya sabe lo que vamos a pronunciar. Tu presencia me envuelve por completo, aunque a veces yo no lo perciba. La palma de tu mano reposa sobre mí, sobre mi cabeza. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. Y nos asociamos a las palabras del salmista y se lo decimos al Señor, porque es una oración preciosa al Señor. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. En esta semana en la Argentina se va a votar por esto. Y estemos orando para que el Señor enderece las voluntades, aun las que están torcidas, y no caiga maldición sobre el país. Te alabo, porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso.
De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando. Nada de mi cuerpo le fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que tú me formaras, los anotaste. Y no faltó uno solo de ellos. Ya en el embrión Dios ve la vida entera de una persona. Dios mío, cuán preciosos me son tus pensamientos. Cuán vastos son en su totalidad. Si los contara, serían más que la arena. Si terminara de contarlos, tú aún estarías allí. Y termina diciendo el Salmo estas palabras. Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino. Y si voy por mal camino, me guiarás por el camino correcto y eterno. Amén, Señor, decimos esta oración. Amén. Es nuestra oración al Señor y lo deseamos de todo corazón. Dios es el que produce el crecimiento. Él creó, Él sustentó y Él preservó. Aún todo lo que Él ha creado lo sustenta a través del tiempo y lo preserva. Todo se reproduce, todo crece. La vida vegetal fue creada por Él y cada una de las especies se reproduce. Cuando uno piensa todo lo que está programado en una pequeña semillita, ya está programado el árbol o la planta que va a surgir, la flor que va a dar, el fruto que va a dar. Todo está compendiado en la mente suprema de Dios que Él creó, que Él sustentó y que Él produce el crecimiento. Nosotros podemos plantar, podemos sembrar, pero no podemos hacer que ninguna planta crezca. Dios es el que produce el crecimiento. También esto sucede en la vida animal. Los ciclos de los animales se van cumpliendo. La vida marítima, la vida terrenal o la vida de los volátiles, de las aves que vuelan de un lugar a otro, todos están programados. Cada uno se desarrolla. Pensar que ya en el huevito está, del ave, que es el pajarito, ya está diseñado lo que va a ser. Y está diseñado el tiempo que va a vivir. Y está diseñado también su reproducción. Y Dios da el crecimiento. Y hay algunos de los salmos que muestran que los grandes monstruos marinos también tienen su proceso. Viven, se alimentan, se reproducen, pero también un día declinan y caen y su vida ha terminado, su ciclo ha concluido. Así pasa con los grandes mamíferos como los elefantes, que también ellos piensan cuando ya van a morir, dónde van a llegar y dónde van a depositar sus restos, porque han cumplido su ciclo biológico. A veces nos quedamos asombrados de especies que se extinguen, pero que vuelven a aparecer, porque en algún lugar recóndito ha quedado algún ser programado. Y eso pasa mucho con los insectos. Aquí en la Argentina apareció un insecto que tenía la camiseta de Peñarol negra y amarilla, muy amarilla. Apareció en el año 1931, cuando era presidente en la Argentina el general Uriburu. Y entonces a esos bichitos le pusieron los Uriburu, porque picaban fuerte y se armaba una ampolla.
esos bichitos desaparecieron. Desaparecieron como extinguidos y aparecieron otra vez en el año 51. Después desaparecieron otra vez y aparecieron en el año 72 y todavía no aparecieron de vuelta. No sé cómo, dónde están, pero la cosa es que están en las entrañas de la tierra y vuelven a aparecer. Entonces Dios es el que produce el crecimiento. Dios sabe cuándo ha de ser extinguida una especie. Y la vida humana es igual. La vida humana en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, porque Dios nos ha dado esta triple dimensión de la cual se dijo de Jesús cuando nació, que crecía físicamente, se desarrollaba en estatura, pero también crecía en sabiduría mental y crecía en gracia espiritual. Por lo tanto, Dios es el que produce el crecimiento. Y Dios quiere, como hemos leído en este Salmo 139, como Él, así como formó al primer hombre, Adán, del barro de la tierra, nos formó en el embrión dentro del seno de nuestra madre y programó toda nuestra vida, y cómo dio el crecimiento a los órganos de tal manera que detallados en su libro no faltaban ninguno. Y cómo Él permitió que nosotros desarrollemos nuestra vida y que crezcamos y que nos desarrollemos y que nos multipliquemos, pero también un día hemos de pasar a la eternidad, porque nuestra vida está programada y el Señor quiere que nos desarrollemos físicamente, quiere que nos desarrollemos espiritualmente con la vida gloriosa del Espíritu Santo en nosotros, pero también quiere que tengamos esa sabiduría mental que produce la creatividad, que produce el descubrimiento, porque ningún científico descubre nada si no se lo otorga a Dios, porque Dios es el que produce el crecimiento. Por lo tanto, debemos crecer bajo la gracia de Dios y también debemos crecer en 3 ámbitos importantes en nuestra vida, casi diría en 4 ámbitos. En primer lugar, debemos crecer personalmente. Nuestra vida espiritual, nuestra vida mental, nuestra vida física debe ser consagrada al Señor y debemos crecer. Hoy debemos ser más que ayer, pero menos que mañana, porque el Señor dice que la vida cristiana es más y más hasta que lleguemos a su presencia. También debemos crecer en el ámbito familiar. Dios nos ha dado una familia a la mayoría de nosotros y debemos velar para que esa familia crezca, se desarrolle, para que esa familia pueda disfrutar de la gracia de Dios que produce el crecimiento. Pero también nos ha dado una congregación y debemos crecer en nuestra vida congregacional. Debemos estar preocupados por lo personal, por lo familiar y por lo congregacional, porque Dios ha puesto a la iglesia también para que crezca, para que se desarrolle, para que sea relevante en medio de la sociedad, para que pueda predicar como depositaria del mensaje de la gracia del Evangelio de Dios, predicar a otros. Por lo tanto, también debemos crecer en ese 4.º ámbito, que es el ámbito testimonial de nuestra vida. No hemos sido hechos para vivir una vida individual, ni siquiera familiar, ni siquiera congregacional, sino también testimonial. Vamos a leer un pasaje en la Biblia en la cual el apóstol Pablo nos habla de esto. Y dice en el capítulo 4 del libro de los Efesios, la carta a los Efesios, verso 11, Dios produce el crecimiento, pero Él mismo, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 4 oficios que existen en la iglesia. Por lo general, se desarrollan al revés. Primero, pastor, maestro, el que planta una iglesia. Tal vez tiene un ministerio translocal de evangelista, de abrir surcos. Tal vez tiene un ministerio profético de predicar el mensaje de Dios, la enseñanza de Dios para la hora actual. La mayoría de los profetas no predecían nada. La mayoría de los profetas predicaban, enseñaban al pueblo y a los gobernantes de acuerdo al momento en que les tocaba vivir, y así lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles eran misioneros
que abrían surcos, que reunían la capacidad de enseñar con el mensaje profético para la hora actual, tenían la capacidad de evangelizar, tenían la capacidad de ser pastores y maestros y designaban pastores y maestros, y más bien su preocupación estaba no por las personas sino por las iglesias. Así, muchos misioneros en esta Argentina irrumpieron desde Buenos Aires y sembraron iglesias en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en Jujuy y hasta Cochabamba, como fue el caso del misionero William Paine, que en el siglo pasado y en el anterior comenzó su obra y extendió plantando iglesias. ¿A fin de qué? ¿Para qué Dios permite estos oficios? Quiero aclarar de paso que una iglesia puede vivir sin apóstoles, sin evangelistas y sin profetas, pero no puede vivir sin pastores maestros. Esa es la misión más importante en la iglesia local. ¿A fin de qué? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la estamos edificando. Y para eso tenemos que perfeccionar a los creyentes para que todos puedan participar de la obra del ministerio. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, y aquí viene lo positivo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y desde Cristo se produce el crecimiento y crecemos para Él. ¿De quién? De esa cabeza, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que son las articulaciones, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Me gusta leer todo el pasaje, me gusta leerlo lentamente para que todos lo examinemos. Aquí se nos enseña en este pasaje que aunque Dios produce el crecimiento, nosotros necesitamos crecer. Todos los cristianos somos desafiados a crecer. Nuestra vida en Cristo comenzó el día que recibimos el nuevo nacimiento, el día en que nos arrepentimos de nuestros pecados, en que por la fe recibimos al Señor y algo misterioso se produjo sin que nosotros pudiéramos evaluarlo. El Señor en su gracia nos selló con el Espíritu Santo. Fue algo invisible. Comenzamos a pensar de una forma diferente, a sentir de una forma diferente. Por lo tanto, el Señor comenzó a desarrollar en nosotros una vida y el Espíritu Santo, así como fue sobre la Virgen María y en 9 meses formó aquel que sería llamado Hijo de Dios por parte de Padre, Hijo del Hombre por parte de Madre, el Espíritu Santo está en nosotros para producir el crecimiento y para formar en nosotros la mente de Cristo, el sentir de Cristo, para formar a Cristo en nosotros. Por lo tanto, todos necesitamos crecer. También la iglesia está para crecer. La iglesia, cuando se funda una iglesia, Cristo fundó la gran iglesia, la con mayúscula, la mundial, la que está compuesta por todos los creyentes de todas las épocas, de todas las edades. Como dice San Pablo, son nuestros hermanos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Pero cada congregación local cuando nace, nace para crecer. Así como una criatura cuando nace. Los pediatras lo miden y lo pesan y lo miden, porque nació para crecer. La iglesia también nació para crecer.
Nuestra influencia, la influencia de cada uno de nosotros, hace crecer la iglesia. Si los hermanos somos apáticos, si las familias son apáticas, frías, inconstantes, la iglesia será una iglesia débil, una iglesia que no crece, una iglesia que suma números, pero no crece porque muchos entran por la puerta de adelante y otros salen por la puerta de atrás. Cuando nosotros somos influyentes, firmes, cuando nosotros somos estables, cuando nosotros crecemos en forma individual, crece nuestra familia y nuestra influencia hace crecer la iglesia. 3 preguntas en esta mañana. En primer lugar, ¿en qué debemos crecer? En segundo lugar, ¿para qué debemos crecer? En tercer lugar, ¿cómo se produce el crecimiento? Pasamos a explicar rápidamente esto. En primer lugar, ¿en qué debemos crecer? Por lo menos hay 4 aspectos que se mencionan en este pasaje en los cuales debemos crecer y Dios produce el crecimiento. En primer lugar, debemos crecer en la verdad. Dice, sigan la verdad. Debemos crecer en la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad está en la iglesia cristiana, no está en las religiones. La mayoría de las religiones tienen una estructura rara de un montón de componentes históricos y de un montón de componentes diversos que van variando, pero que no tienen que ver con lo medular de lo que conocemos teológicamente como nuestro credo. Nuestro credo es básico y fundamental. No estamos variando, creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la iglesia como la formación del cuerpo de Cristo. Creemos en la palabra de Dios como el único libro inspirado, aunque es simplemente la Biblia todo lo que Dios quiso revelar. Es la palabra de Dios escrita. La verdadera expresión de la verdad no solo está en la Biblia, sino está en aquel que tiene la plenitud de la deidad. El verbo, la palabra que se hizo carne, que es nuestro Señor Jesucristo. No adoramos la Biblia, adoramos a Cristo, que es la palabra viviente. En Él habita toda la revelación del Padre. La Biblia es la palabra escrita, es nuestro GPS, es nuestro manual de ruta que nos enseña cómo podemos vivir aquí en la vida. Y debemos conocer la verdad. ¿Cómo una persona puede decir que crece en la verdad si no conoce la verdad? ¿Y cómo va a conocer la verdad? Usted quiere saber de actualidad, tiene que escuchar los noticieros, leer los periódicos. Usted quiere leer sobre alguna especialidad especial, hay libros para todos. Pero si usted quiere conocer más a Dios, la revelación de Dios está en la Biblia. Tenemos que ser lectores de la Biblia. Conocí a un hermano Juan Di César que murió a los 97 años, ya en Estados Unidos, era de mendocino. Él leía todos los días la Biblia. Y ya cuando no tenía más vista, se sentaba con la Biblia y acariciaba las hojas y recordaba la palabra que había quedado grabado en su mente y en su corazón. Ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos revela preciosa verdad. Y debemos amar la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia. Debemos indagar los salmos preciosos. Debemos leer la historia del pasado. Debemos leer la historia de nuestro Señor Jesucristo, sus palabras, sus mensajes. Debemos leer las epístolas de los apóstoles y la profecía. Y si no interpretamos algo, debemos de alguna manera tener algún comentario bíblico que nos pueda instruir. Si es posible, de los últimos comentarios bíblicos, porque también ustedes saben que la historia ha evolucionado y hay comentarios. ¿Hay un aviso que dar o algo? No. Seguimos. Bueno, debemos crecer en la verdad, en el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, qué importante que es que querramos crecer personalmente en la verdad. Dios nos ha dejado la palabra. Y cuando venimos a la iglesia también recibimos la palabra. Que seamos receptivos a la palabra y que nos demos cuenta que nuestra vida se apoya en la verdad, que es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor. Por lo tanto, la iglesia
debe predicar la verdad. La verdad no la predica ninguna institución, solo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Debemos crecer en la verdad, pero dice que debemos seguir la verdad. La verdad a veces dura, es como una inyección dolorosa y debe ir acompañado por un suero antidolor, que es el amor. Dice, sigan la verdad, pero en amor. La iglesia debe ser el ámbito donde realmente se expresa el amor de Dios. Y créanme que la iglesia es la única institución que no distingue a la gente por el color de la piel, ni por la posición económica, ni por la condición intelectual. Así están divididas las instituciones en nuestra sociedad. Yo nunca vi que los deportivos Alto Verde se junten con los de Jockey Club. Cada uno está en su sector. Pero la iglesia es distinto. En la iglesia ha sido derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo. La iglesia puede juntar a personas diversas de todas clases y ser hermanos en Cristo Jesús y ser uno, porque nos amamos en Cristo Jesús. Y el amor debe ser una realidad en la iglesia y debemos crecer en amor. Hermanos, crezcamos en la verdad y en el amor, dice este pasaje. Pero también debemos crecer en la semejanza de Cristo. Porque dice que debemos ser como Cristo. Ser como Cristo es mi deseo. Vamos otra vez ahí en qué debemos crecer. Debemos crecer a la semejanza de Cristo. ¿Saben ustedes que en Antioquía fueron llamados los cristianos por primera vez cristianos? Porque decían la gente, son pequeños Cristos. Cada uno ora como Cristo, habla como Cristo, predica como Cristo, bendice como Cristo, atiende a la gente como la atendía Cristo. Por lo tanto, también debemos crecer en cuarto lugar, y estamos en qué debemos crecer, en cantidad de miembros. Si la iglesia crece en la verdad, crece en el amor y crece en la semejanza de Cristo, será incontenible que pueda crecer en amor. Si lo tienen al hermano ya que tiene este auto, si no, porque se estaciona en las ochavas, pero en los garajes tratemos de no. Bueno, en cantidad de miembros, porque la iglesia debe evangelizar, debe discipular, y entonces tiene que crecer en cantidad de miembros. ¿Para qué debemos crecer? Para no ser como niños fluctuantes. Los chicos son muy influenciables. Han visto que algunos chicos tienen el padre que es de Unión, la madre que es de Colón, y un día son de Unión, otro día son de Colón, y después o de River o de Boca. Bueno, hay mucha gente fluctuante, que está en la izquierda, que está en la derecha, que está en la derecha, que está en la izquierda. Y hay mucha gente creyentes que son fluctuantes, que son como niños, que se dejan llevar por las estrategias de algunas personas que usan esas doctrinas y esas estrategias con artimaña para poder desviarlos de la verdad y sumirlos en el error. De acá de esta iglesia, muchas personas, algunas personas, han patinado en el camino espiritual porque se han dejado llevar. Porque le han dicho, viene en tal lugar una profetisa. Y entonces, van a ir para ver qué, no sé. Es lo mismo que si fuera una divina. Porque miren, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se habla para nada de predecir la vida de los creyentes. Dios ha dejado caer un telón sobre nuestros ojos que nos impide ver qué va a pasar dentro de 10 minutos. Y no nos interesa saber lo que va a pasar dentro de 10 minutos, ni la semana que viene. Porque andamos por fe y no por vista. Vamos avanzando por fe. Si no, seríamos calculadores. Imagínense cómo estaría aterrado una persona que va a tener un accidente la semana que viene. Un solo caso vemos en la Biblia cuando Agabo toma el cinto de Pablo y comienza a profetizar y dice, el varón a quien pertenece este cinto. Le esperan torturas y cárceles en Jerusalén. No le conviene que vaya a Jerusalén, ya se lo venían diciendo en todas las ciudades. Y Pablo lo corta y le dice, mirá, yo no solamente estoy dispuesto a sufrir torturas y cárceles, estoy dispuesto a morir por Cristo en Jerusalén. Así que no me frena nada. No sirvió para nada esa. Pero hay personas que son fluctuantes, que se dejan llevar por cosas que siempre están buscando algo nuevo. Para evitar, dice también, la inmadurez, la inestabilidad
y la credulidad barata. La inmadurez siempre nos lleva a no ser estables, a no ser firmes en la fe. Y nadie puede contribuir a que la iglesia crezca si él no crece, si no es firme. Si es inestable, los que se prendan a él van a ser inestables también, o a ella. Por lo tanto, debemos evitar la inmadurez y la inestabilidad. Inestabilidad significa cuando una persona es fiel y después deja de ser fiel, pero vuelve a ser fiel, pero es inestable. Es como la ola del mar que va y que viene, como la marea que crece y que baja. Es inconstante en todos sus caminos. Y créanme que aquí tenemos también un grupo de hermanos que son inconstantes, que se conforman con venir una vez al mes. Nunca sabemos qué domingo les va a tocar. O 2 veces al mes. Y entonces tienen amigos, pero no tienen comunión. No están enganchados. No son estables. Y el inestable no puede hacer crecer la iglesia. Y tampoco el que cree en cosas simples que no están en la Biblia, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, o que piden cosas que son no coinciden con la Biblia o con la voluntad de Dios, porque dice, si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, ya tenemos la respuesta. Pero a veces vemos credulidades muy simples que no siempre son para la bendición. Por ejemplo, una vez estuvimos con Walter en un lugar donde había fallecido una señora y el esposo me pidió que yo fuera a predicar a la mañana, la llevaban a las 8 de la mañana. Yo hay muchas cosas que hago por teléfono, pero en un funeral no se puede hacer por teléfono, así que tenía que ir. Y noté un ambiente tan sereno esa noche. Había hasta una música suave de una canción celestial que irradiaban por los altavoces, por un parlante, y había una sensación de calma. Pero cuando volví el otro día, a las 7:30 de la mañana, todos lloraban y había un histerismo total, gritaban algunas personas desconsoladas, porque ya se iba a tapar el féretro. Y yo dije, ¿cómo voy a poder hacer una reflexión con este clima? Pero entonces pregunté un poquito, dice, estaban un grupo de jóvenes orando en la parte superior de esta casa y a las 6 de la mañana vino una palabra de Dios. No, a las 4 de la mañana vino la palabra que a las 6 ella iba a resucitar. Y bajaron todos a las 6 para esperar la resurrección. Y no pasó. Eso no es fe, eso es credulidad. Miren, tengo un amigo que es contador, que se recibió en Harvard en Estados Unidos, está en un pueblo de otra provincia, y él me dijo, tenemos una palabra de Dios en la iglesia que va a morir un pez gordo en la ciudad. No sé si es el intendente o quién, pero va a ser un tipo muy reconocido. Y vamos a ir, vamos a orar y va a resucitar. Y todo el pueblo va a creer. Y yo le dije, mira, ¿vos leíste alguna vez Lucas 16? Cuando aquel hombre en el infierno pide a Padre Abraham que deje que Lázaro moje su dedo en agua y refresque su lengua por el tormento que tiene. Y entonces le dicen, nadie puede pasar de allá para acá, ni nadie de acá para allá, ni de allá para acá. Entonces dice, pero envía a Lázaro que está allá, que él resucite y que él le predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos que no quiero que vengan a este lugar de tormento, quiero que se conviertan, que Lázaro resucite. Y le dice el padre Abraham, a Moisés tienen y a los profetas, tienen la Biblia, tienen los predicadores. Si no creen a la Biblia, tampoco creerán si alguno resucitara de los muertos. Entonces, ¿para qué? ¿O usted creen que la gente creyó porque el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín? ¿O resucitó a la hija de Jairo? ¿O a Lázaro? Fueron por curiosidad. Pero los milagros espectaculares no despiertan la fe. La fe no debe ser puesta en milagros espectaculares, aunque Dios los hace.
debe ser puesta en la palabra de Dios, en el Señor. Él es el depositario de la fe. La palabra es más poderosa que los milagros, porque la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cómo se produce el crecimiento? Acá viene la pregunta del millón y tengo que ir terminando. El crecimiento se produce por la planificación de la cabeza, que es Cristo. Por lo tanto, debemos orar al Señor y pedir que Él nos ayude a crecer individualmente, familiarmente, congregacionalmente, testimonialmente, que el Señor nos ayude a crecer. Él planifica el crecimiento. ¿Se acuerdan lo que decía San Pablo? Yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Ellos iban de ciudad en ciudad, de país en país, pensando que Dios abría las puertas, que Dios tocaba los corazones, que Dios... Porque los predicadores no podemos convencer a nadie, ni convertir a nadie. Porque tal vez el Señor te presenta personas a las cuales le podés hablar, pero no pensés que los vas a convencer vos. El Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca para convencerlos y Dios lo va a hacer. Y si Dios permite que ellos se entreguen a Él, Dios será quien producirá el crecimiento. Por lo tanto, el crecimiento se produce por planificación de la cabeza, que es Cristo. Pero también es importante porque el crecimiento se produce por el funcionamiento bien coordinado y concertado de todo el cuerpo. De manera que si el cuerpo está sano, si la iglesia está sana, la iglesia va a crecer, simplemente con que esté sana. Cuando un organismo está sano, se desarrolla y cumplen los órganos todas sus funciones. Para que funcione bien el organismo concertado, tiene que haber una unión entre todas las coyunturas que se ayuden mutuamente. Es decir, que las articulaciones del cuerpo funcionen bien, que no haya interrupciones, que cuando emite la orden la cabeza, el meñique se pueda mover. Pero si el meñique no se mueve, hay interrupción, hay algo que no funciona bien. Y cuando la iglesia está dividida, cuando la iglesia tiene problemas internos, cuando no se ayudan mutuamente las articulaciones, cuando no hay relación entre los mayores y los jóvenes y los que están en mediana edad y los que son adolescentes y los niños, cuando no hay articulación, entonces no crece. Porque la iglesia crece, último lugar, por la actividad propia de cada miembro. Es cada miembro. No piensen ustedes que la iglesia crece por la actividad de los pastores, por la actividad de los líderes, sino de cada miembro. Por eso tenemos que poner todas las fichas, y Fernando está hablando esta mañana a los chicos allá, porque un pibe de 7 años es valiosísimo. Un pibe de 7 años, una nena de 8 o de lo que fuera, puede movilizar toda su familia. Si ella viene a la iglesia junior, trae a los padres, los chicos pueden influenciar tremendamente porque es la actividad propia de cada miembro. Los ancianos que están tal vez impedidos de hacer otra cosa, están orando y están movilizando porque es la función que ellos tienen que cumplir como miembros del cuerpo. Todos nosotros tenemos que funcionar y cuando todos funcionamos se produce el crecimiento. Cada uno puede involucrarse en estas actividades que nos otorgan poder e influencia. Vamos a ver si podemos ir a ese cuadro. Cada uno puede involucrarse en estas actividades que nos otorgan poder e influencia. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos del acróstico de la palabra poder? Poder significa pastoreo. Todos debemos pensar no solo en nosotros, sino en pensar en otros, en pensar en quienes nos están fluctuando en la fe y poder animarlos. Tomarnos un grupito pequeño y poder orar por ese grupo pequeño. No solamente el pastoreo, la oración, el discipulado, que es la transferencia de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en la vida de otros, la evangelización. Cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar debemos estar preparados para decir y contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y la restauración, que es la reinserción de hermanos que han caído en el camino y que tenemos que pensar también en ellos. El pastoreo fortalece 2 cosas importantes en la iglesia para que la iglesia crezca: la pertenencia y la permanencia. Cuando uno pierde la sensación de pertenencia, tarde o temprano
pierde la permanencia. Cuando alguien ya no sabe si pertenece a la iglesia, porque ya no viene con asiduidad, porque ya no se siente parte, porque tiene amigos, pero no hermanos, porque tiene asistencia, pero no comunión. Entonces se pierde la pertenencia, y cuando se pierde la pertenencia, se pierde la permanencia. ¿Cuáles son los resultados de pensar en otros? Más estabilidad y firmeza en la vida cristiana, mayor porcentaje de asistencia en las reuniones. Si todos nosotros nos preocupáramos por 5 personas en una gran red y estuviéramos pensando en esos contactos, y si no los vimos, lo estamos hablando, ahora tan fácil poder mandar un mensaje, un verso, preguntarle por qué cosa querés que oremos. Con las redes sociales que todos tienen la forma de comunicarse tan fácilmente. ¿Cuáles son los resultados? Se consolida la sensación de pertenencia cuando tenemos comunicación entre nosotros y mejoran los índices de permanencia. ¿Cuál es la recompensa? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona incorruptible de gloria, dice Pedro. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor vendrá y cada uno de los que se involucraron en el crecimiento recibirá una corona incorruptible. Porque saben lo que dice Hebreos 6 y es importante. Dios no es injusto para olvidar todo trabajo, toda obra de amor que hayan mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los creyentes y a los santos y sirviéndolos aún. Dios no es injusto. Hay 3 aspectos importantes para terminar. Primer aspecto, más vale muchos que hagan un poco cada uno que pocos que hagan mucho. La iglesia es un organismo y cada miembro tiene que funcionar. No es que un grupo reducido tenga que hacer muchas cosas para ser admirados por los demás y reconocidos. No, todos tenemos que hacer un poquito cada uno. Por favor, esto tiene que entrar aquí en la cabeza. Todos tenemos que hacer un poquito cada uno. Un poco cada uno no hace mal a ninguno, dice el dicho común. Y qué bendición tiene cuando la actividad propia de cada miembro se produce. Segunda, aspecto importante, más vale servir que ser servido. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir? Más vale servir que ser servido. Y más vale ser consagrado que ser aburguesado. Quiero explicar un poquito la palabra consagrado, que quiere decir después el aburguesado. Consagrado, hecho sagrado, que pertenece a Dios y a su culto. Se ha dedicado. Alguien que ha rendido voluntariamente su vida y la ha dedicado a Dios y a su causa. Debemos ser consagrados, hermanos. Aburguesado viene de la palabra burguesía, individuos comunes de clase media que han logrado prosperar y alcanzar una posición más acomodada por lo que se consideran importantes. Siempre los hubo. Alguien que adquirió cualidades, el próximo, de burgués. Sin darse cuenta, perdió la sencillez. Se considera a sí mismo autosuficiente para organizar su vida independientemente, de acuerdo a su propio criterio, sin tener en cuenta a la iglesia, ni a Dios, ni a su palabra. Hay personas que han llegado a esa condición. Se organizan a sí mismos. Somos fortalecidos, nuestra familia es bendecida y la iglesia crece cuando nos involucramos. Dios produce el crecimiento, pero cada uno de nosotros tenemos que crecer. Crecer en la vida personal, en la vida familiar, en la vida congregacional, en la vida testimonial. Nos hacemos una pregunta: ¿somos consagrados o aburguesados? ¿Somos conocidos
¿Disfrutamos de la amistad en la iglesia o tenemos comunión? El Señor nos ayude a estar en la posición correcta para que Él nos otorgue el crecimiento. ¿Podemos orar? Sí. Señor, nos ponemos de pie en tu presencia y te agradecemos por esta maravilla que tú produces. Tú nos haces nacer, tú nos haces crecer, tú nos sustentas, tú nos preservas, Señor, gracias. Hasta aquel día cuando lleguemos a la perfección en tu presencia. Pero, Señor, no nos permita ser personas que se individualizan, se aburguesan, pierden el entusiasmo, se organizan a sí mismos, son fluctuantes, son inestables. Señor, ayúdanos a ser comprometidos y fieles. ¿Cómo queremos que esta iglesia crezca, Señor? Que avance más, pero que avance con estabilidad, con firmeza, por la actividad propia de cada miembro. Tú concedas el crecimiento. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Cantamos.